Buenos días, yo me llamo Nico Dix, vengo del Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona. Estamos cerca del campus de la Universidad Autónoma, bueno, estamos en el campus, y yo trabajo en el grupo de nanocompuestos y nanopartículas. ¿Vale? Lo que os propongo es un pequeño repaso entre el arte, la naturaleza y la ciencia. Y yo me refiero a cristales en general y alguna cosa que hemos hecho como un pequeño concurso que ya existe en los colegios desde hace unos 10 años más o menos. Y este año, por temas de la pandemia y limitaciones de actuar, lo hicimos en nuestro centro para celebrar los 35 años del centro. Entonces, el arte, empezamos ya directamente con el arte. Hay un chico que se llama Roger Irons, que es un inglés, y este chico en los años 2000 se dedicó a usar restos de motores y las cristalizó con sulfato de cobre. Entonces, aparte de estas cosas, parece con el color azul bonito y brillante en la luz adecuada, fascinó a la gente y entonces este chico siguió en cristalizar prácticamente lo que encontraba en su camino. ¿Vale? Y entonces al final lo que le hice realmente famoso era hacer un piso entero cristalizado. ¿Vale? Entonces él ha montado una estructura que es como un piso, lo llenaron con líquido y después de un mes yo pongo aquí enfriando, pues ahora explico por qué. Sacaron todo el líquido y se encontraron todas las salas con cristales, más pequeños, más grandes, las sillas, las bandieras, y si queréis verlo, hemos puesto abajo la dirección en The Guardian, que es una revista inglesa, y allí lo podéis ver cómo lo plantearon y cómo lo movieron, porque toda esta estructura estaba en un sitio y después desmontaron el edificio prácticamente entero y ahora está en un museo y uno puede visitarlo todavía. Vamos a la segunda parte, que es ya lo que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Esto es aún más grande. Esto es una cueva que se encuentra en México. Allí crecieron unos cristales en condiciones muy especiales durante mucho tiempo, unos 500.000 años, y esto es selenita. Hay cristales que llevan hasta 12 metros de largo. Esta gente que van visitando la mina llevan protección, porque ahí dentro hace una calor impresionante, unos 50-60 grados y una humedad muy alta, así que uno que va a visitar no aguanta mucho tiempo. Y esto es de una zona de donde yo vivo. Parece ser que hace un par de millones de años Alemania estaba bajo agua, bajo el mar, y cuando se secó este agua, se formaron zonas muy concretas, entre otras cuevas, y hay depósitos de sal muy grandes que se excavan con máquina muy grande. Y en especial esta es en Merkers, en Alemania, hay una mina de sal que se puede visitar. Y en los años 90, si me acuerdo bien, encontraron una crota, una cueva, con cristales de hasta 1,10 metros de largo. Es como la sal que tenéis en casa, pero así. Y entonces, desde entonces, uno puede visitar la mina, que es como la de Cardona, un poco, si la conocéis, pero vais con la maquinaria de dentro, vais con los coches, en las salas enormes donde escarbaron la sal, y visitáis esta cueva, que es impresionante. Vale, ya he hablado mucho de qué es un cristal, no sé qué, que en el fondo tenemos en un cristal una base, que son los átomos, iones o moléculas. Si los ordenamos súper bien a lo largo de una distancia moderadamente grande, al final este conjunto te lleva o puede llevarte a unos cristales así enormes de 1 metro de largo o de 12 metros, como en la cueva de Naica. ¿Cómo funciona esto? En estos dos casos
Ambos funcionan por parte de disoluciones. Quiere decir, aquí, por ejemplo, lo veis en la cuchara, hay granos de sal. Si se introducen, estos granos de sal son sólidos y se introducen en agua, hay un proceso que disuelve estas partículas sólidas. Entonces tenéis una disolución dentro del contenedor. ¿Vale? Entonces, la cantidad de sal que se puede disolver depende en parte de la temperatura. ¿Vale? Y encontráis una zona, cuando enfriáis, por ejemplo, que es un tanto metaestable. Y ahí ocurren dos cosas. Una, que cuando estáis en esta zona empiezan a nuclear pequeños cristales de sal, como las que tenéis en mano cuando cocináis, pero muchísimo más pequeño. Y si se mantiene en las condiciones adecuadas, lo que pasa es que crecen mucho estos cristales. ¿Vale? En la zona de arriba, un poco más oscura, esto es una zona que hay demasiado sal disuelto y se forman granos muy pequeños y a veces no se cristalizan bien y son amorfos. Vale. Entonces, como comentado, hemos hecho un pequeño concurso en nuestro centro y os quiero mostrar el vídeo. ¿Vale? Entonces, nosotros partimos de unos kits que son comprados, que te venden todo el material. Como he dicho, esto se hacía desde hace, no sé, 2013 creo, cuando era el año de la cristalografía. Y entonces hay muchos pasos que sencillamente es disolver el agua. Podéis poner los colores que queréis, se mezcla bien, ¿vale? Se deja enfriar un poco, se cuelga en el recipiente, se cierra, se tapa y no se toca más. Entonces, si uno espera 2 días o más, lo puede volver a abrir, está frío, y al sacar el líquido, lo que uno encuentra son unos cristales suficientemente grandes para llevarlos en la mano. Y es increíble. Para mí parecía increíble. Entonces, haciendo esto y viéndolo en internet, si queréis buscar competición de cristales en la escuela, encontráis un abanico de experimentos que han hecho los estudiantes. Es impresionante. Entonces, como queríamos hacer una cueva o un cristal más grande, usamos este tipo de cristal final y lo queríamos crecer más. Era un proceso un poco exitoso al inicio porque no conseguimos la concentración adecuada y se nos fundió todo el cristal que metimos dentro y lo volvimos a repetir. Y este es el cristal que sacamos este verano, antes de ir de vacaciones, y al final salía un cristal así. En total eran como 8 litros de agua, unos 5 kilos de sal que usamos para esto. ¿Vale? Entonces, en el cajón de pintura, lo que veis es un poco una formación de una geoda, ¿no? Hay cristales en todos lados. Y en la base salía este cristal bastante más grande. Vale, bueno, yo contento, pero quizás algún día vamos a cristalizar un laboratorio entero, a ver si nos dejan. Okay. Entonces, lo que he dicho es que hemos usado un cristal más pequeño para hacer un cristal más grande. ¿Vale? Estos cristales se llaman semillas. Y lo que quería hacer era un sol amarillo. ¿Vale? Entonces, con colorante amarillo, una pelota de tenis, un poco de cuajar algunos cristalitos encima y luego dejarlo sumergido en agua, en la disolución de agua con sal, pues salen este tipo de estructuras. Y si uno se fija más en las puntas, uno ve que al final, si se dejan mucho tiempo, son muy transparentes. ¿Vale? Lo veis aquí, son muy transparentes y tienen formas muy concretas. Y ahora la parte interesante que yo no sabía antes de hacer, y este material no solo se usa para hacer abonos, este material también se usa hoy en día para hacer cristales para óptica de láseres, porque tiene propiedades que son interesantes para este ámbito. Entonces hay gente, y fijaros en la fecha del artículo, es del año pasado,
¿vale? Hay gente que se dedica científicamente a estudiar este tipo de sal para hacer cristales perfectos, muy grandes, para luego cortarlos y hacer aplicaciones con ellos, ¿vale? Y ellos también usan una semilla pequeña y luego tienen una solución súper bien controlada de temperatura y de concentración, y este cristal se mueve poco a poco, muy lento, y consiguen un crecimiento más o menos de 5 milímetros, 1 centímetro al día. Quiere decir, en 2 meses tienen un cristal así. Es enorme. Luego con este cristal lo que hacen es cortarlo en pequeños cachos y entonces lo introducen en la óptica de los láseres. Y aquí cierro el círculo. Entonces, el arte, si se hace con niños, pues parece ser que la cueva de Naika y los cristales en casa se parecen mucho. A veces hay magia en medio y si la ciencia domina, salen muy grandes y muy transparentes. ¿Vale? Yo os invito a que participéis, si podéis, o comprar los kits, o en el supermercado a veces tienen este tipo de cosas. Un árbol de Navidad cristalizado, ya que estamos a tiempo, va muy bien. Vale, pues hago un paso a la ciencia que yo hago más o menos. Yo no hago esto, ¿vale? Pero el silicio, que es un material bastante preciado hoy en día porque está en todos lados, los microchips están crecidos encima de silicio. Y es un silicio cristalino, ¿vale? Se hace un poco diferente. Se funde el silicio súper puro y se pone una semilla en una punta, se pone en contacto con esta masa fundida y luego se extrae casi igual como lo hicieron los chicos antes con el cristal transparente. Y se extrae poco a poco y entonces ya veis aquí, hoy en día sacan unos monocristales. Esto es un único cristal, solo hay un cristal y es básicamente perfecto. ¿Vale? Esto supera, yo creo que la cueva de Naika bastante. Vale. Luego hacemos lo mismo, lo cortan en láminas más movibles y nosotros en el laboratorio lo tenemos más pequeños, ¿no? 5 por 5 milímetros o 1 centímetro más o menos es lo que usamos nosotros. ¿Vale? Pongo aquí un calefactor y es un poco la relación de la muestra. Esto es más o menos 1 centímetro y el calefactor unos 5 o 6. ¿Vale? Yo hago cosas muy raras. Nosotros hacemos ya un proceso que ni es fundir ni es una disolución. Nosotros hacemos un traslado de material cristalino por vapores. Esto es una máquina que tenemos en el IGMA, es un sistema que se llama ablación por láser, y lo que veis aquí es un montón de cámaras de vacío que son como ollas express. Imaginaros como una olla express. Entonces, dentro de esas cámaras se puede hacer vacío y introducir oxígeno, nitrógeno, argón y controlar muy bien la atmósfera dentro. Y este láser que tenemos aquí es nuestra fuente de energía para fundir y evaporar el material. Entonces, lo que pasa dentro de una cámara de estos, ¿vale? Esto es el mismo calefactor de antes, esto es el cristal pegado. Para que se muevan los átomos encima de un cristal, lo que obviamente se hace es calentarlo, ¿no? Nosotros calentamos a 500, 800 grados, quizás un poco más. Entonces, lo que veis aquí, que es la parte blanca, esto es un plasma que se forma cuando las energías del láser chocan con la superficie, se absorban, se calienta de tal manera que en el instante de unos pocos nanosegundos se evapora, sale un pulso y hace ¡pum! ¿Vale? Como hay poca gas dentro, estos átomos y iones arrancados de la superficie se mueven a través del espacio y llegan al calefactor y tu cristal. Entonces, encima de estos cristales, que son nuestras semillas, ¿vale? En el fondo, el cristal que ponemos es nuestra semilla. Hay diferentes maneras de cómo se pueden crecer los cristales encima, ¿vale? Pueden salir más 3D, como los que vimos antes, ¿no? Con caras distintas, o pueden sencillamente seguir el material el material que tiene de base. Y esto es el material que trabajo ahora, que es, ya veis, súper complejo.
Y en el fondo es simplemente un óxido de hierro, solo hay hierro y oxígeno. Pero cuando uno hace unos depósitos de esta manera en condiciones muy adecuadas, como es un proceso que estamos muy lejos de un equilibrio térmico, estos átomos se organizan de una manera muy concreta. Y entonces, cuando luego lo miráis en un microscopio de transmisión electrónica de muy alta resolución, veis aquí estos puntos blancos corresponden a estas líneas de átomos, ¿vale? Y hay una interficie casi tan nítida como lo tenéis aquí dibujado virtualmente, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias y os aconsejo no bañaros dentro de la solución de cobalto de sulfato de cobre, perdón. Muchas gracias.